buenos días. Aquí estamos hoy, domingo 27 de abril. Ya me quedan pocos días para mayo. Sí. Sí, pleno otoño, hermoso. Tenemos invitada a la licenciada Gabriela Macaño, que nos va a enseñar, a contar de una manera muy amena la importancia que tiene la alimentación, ¿sí? Como necesidad básica para estar vivos y en equilibrio psicofísico, para recuperar el orden natural, como decimos aquí en la Escuela de Yoga Terapéutico. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, muy bien acá. Feliz de estar compartiendo una vez más la clase de sistema digestivo en el profesorado de yoga terapéutico. Bien. Un espacio muy amoroso. Claro, el sistema digestivo, digamos, es uno de los aparatos que tenemos en este cuerpo, ¿no? Exacto. Y que influye en la totalidad, ¿cierto? Exactamente. Y nada menos que el intestino como eje para mantener la salud. Exacto. Hoy, digamos, se habla mucho, ¿no?, del intestino como un segundo cerebro, dice la neurociencia. Nosotros acá, en yoga, hablamos de 3 cerebros, no de 2 solamente. Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Los de la neurociencia van avanzando en algo, por lo menos, y han empezado a darle importancia a la alimentación y el cuidado específico de este sistema. Por eso la tenemos acá a Gabriela. Bueno, entonces los dejo a ustedes con Gabriela, y espero que lo tomen en cuenta, no solamente que escuchen, sino que después pongan en práctica todo el aprendizaje de hoy, que es valiosísimo. Bueno, buenos días. Este domingo por acá por Altagracia un poco gris, porque no sé de qué lugares nos acompañan del otro lado de la cámara. Y bueno, retomando un poquito la clase anterior del año pasado, digamos, del instructorado, yo me voy a parar como para mostrarles la lámina. No sé si se alcanza a ver. Igualmente, bien, ahí María nos alcanza la cámara. Y, a ver, esperen que así no tapo acá. Bueno, recordamos un poquito digamos, los diferentes órganos que conforman el sistema digestivo. Y empezamos por la boca. Yo a esta lámina se las había compartido. Sí, lo tenemos en el manual. Ah, en el manual. Bueno, si no, después se las paso a quien no lo tenga todavía. ¿Sí? Bueno, entonces decimos, siempre que recordamos, o sea, siempre que pensamos en un alimento que se consume por vía oral, es decir, por boca, pasa por, digamos, puede tomar contacto con los labios, entra a la cavidad bucal, donde ahí hay una enzima que está en la saliva, que se llama tialina, que empieza a digerir los hidratos de carbono, ¿sí? O sea que ya empieza el proceso digestivo desde la boca, en contacto con la saliva. Nosotros tenemos algunas glándulas, pasa, bueno, digamos, no hace falta que ahondemos ahí, pero sí que pasa por el esófago, que es un tubo que conduce hacia el estómago, donde se elabora un bolo alimentario, ¿sí? Y ese bolo alimentario va a ir pasando hacia intestino delgado e intestino grueso en sus diferentes partes, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion. Sí, bien digo, ahí dentro del intestino delgado, todo lo que es toda esta parte de acá. A medida que eso se va absorbiendo, que los nutrientes se van absorbiendo, van a ir pasando por hígado, ¿sí? Y ayudado por todas las secreciones que se acumulan y que se van liberando desde el hígado como órgano, como usina principal de nuestro tubo digestivo, ¿sí? Se van liberando hacia el intestino, de manera que eso va permitiendo la digestión de los alimentos y todo lo que acompaña luego, que sería la absorción de los nutrientes, la excreción, ¿sí?, de materia fecal, que sería de todo lo que no se absorbió, y todo eso conforma el metabolismo, ¿sí? Entonces, luego de que pasa por intestino delgado, va a ir a intestino grueso, en el que nosotros tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, luego va
hacia el recto y el ano donde se produce la defecación, ¿sí? Eso como para recordar un poco. No sé si alguien hasta acá se acuerda algo o quiere consultar algo sobre eso. Bien, bueno, vamos. Entonces, eso como un poco para recordar de lo que sería la fisiología, a grandes rasgos, de lo que hablamos en la clase anterior. Y hoy lo que vamos a ver sobre todo es esta parte, concentrándonos acá en el microbioma que ocurre en intestino delgado e intestino grueso. Y cada vez estudiamos más, así como decíamos hace un rato, de todos los efectos que tiene ese microbioma, esa microbiota, que está conformada por todas las bacterias y sus metabolitos. Esa es la diferencia entre microbiota y microbioma. El microbioma también incluye todos los metabolitos que se producen por las bacterias que están sobre todo nos referimos al microbioma intestinal, ¿sí? Nosotros también tenemos una microbiota dérmica en la piel, vaginal en las mujeres, ¿sí? Entonces eso va a conformar ese pool de bacterias benéficas y patógenas, ¿sí? Entonces nuestro objetivo principal es siempre que las benéficas estén cada vez más aumentadas, porque los patógenos no significa que no tienen que estar. La cuestión es que siempre tienen que estar controladas a raya, de manera tal que las alteraciones no permita, digamos, que supere al orden, a ese equilibrio natural, ¿sí? Bueno, vamos un poquito con otra imagen que, bueno, yo no sé si esto lo van a ver, pero las funciones de esa microbiota van Disculpen, eso está en el manual. Sí, sí, sí. ¿Eh? Si quieren ir siguiéndome Así ahí. que tomen el apunte. Sí. Andrea, ¿no tenés manual vos? Bueno, por eso. En el manual están los apuntes donde ustedes pueden ir mirando con más comodidad todas las imágenes. Porque por ahí ¿Sí? los dibujitos nos ayudan por ahí a seguir un poco y nos hacen como un hilo ahí. Es donde tienen tres como globitos, tres circulitos en los que dice como título arriba funciones de la microbiota. Bueno, sí, vamos. Las tres principales son digerir los alimentos, todo lo que comemos, ¿sí? Los alimentos y las bebidas, ¿sí? Y mantener el sistema inmune, darle alimento a ese sistema inmune, ¿sí? O sea, genera que ese sistema inmune se siga reproduciendo con células y sustancias que van a protegernos. Y por otro lado también secretar hormonas, ¿sí? Entonces de esa manera se establecen las funciones de esa microbiota. Y miren una imagen, bueno, sí sabemos que esto como nutrición es, después ahondamos más, pero como proceso, ¿no? Ahí volvemos a esto. Sobre todo, esta imagen yo se la saqué porque es un estudio muy último, eso no lo tienen, yo después se las mando esta imagen. En realidad es, yo no la creé, sino la autora de un paper que es bastante último, que si no es de este año, era de diciembre del año pasado. Es un trabajo de investigación en el que se viene estudiando mucho la relación entre el sistema nervioso e intestino. Entonces, como decíamos hace un rato, que se habla de segundo cerebro, hoy ya hablamos de que hay dos cerebros. Y esto de que el avance de la neurociencia nos lleva a entender un poco más que esas vías, que hoy hablamos de 4 vías que se relacionan estos dos sistemas, decimos, esto que ven en inglés es nada más, o sea, como, acá ven que hay un dibujito de un cerebro y un intestino. Sí. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, la vía neuronal, ¿sí? Pero no hace falta que ustedes entiendan todos los, o digamos que ahonden más, sino saber que esas 4 vías, a través de la vía neuronal, con el nervio vago, que por ahí a lo mejor les suena haberlo escuchado, ¿sí? Y lo que forma el sistema nervioso entérico, ¿sí?
por otro lado está el mesentérico. No nos vamos a meter en una clase de fisiología, pero sí entender que hay muchas partes del organismo que conforman esa relación, que es sumamente estrecha. O sea, que no hay una cosa que funciona por separado, digamos, nuestra cabeza de nuestro intestino. Que antes... Es como cuando uno come nervioso y te cae mal la comida. Eso influye un montón, claro, sí. ¿Se acuerdan que antes decíamos, bueno, como el cuerpo separado de la cabeza? No, eso ya por suerte lo estamos integrando, ¿sí? Podemos verlo de una manera conjunta. O sea, la neurociencia o la ciencia en general Sí. se está aproximando a los grandes conocimientos del yoga, porque en yoga siempre se vio a un individuo como una totalidad y nada separado. Sí, puntualmente poder estudiar sus partes, pero entender que todas influyen en todas, que es una concatenación. Entonces, bueno, por eso digo que la ciencia va avanzando y aproximándose a los grandes conocimientos del yoga. Sí, que ya existían hace mucho. Claro, exacto, pero por suerte vamos avanzando. Bien. Hacia allá vamos. Sí, lo que tiene también la neurociencia es que por ahí, como todo tiene que comprobarse, que generarse, y eso lleva un tiempo, un trabajo y demás, entonces por ahí eso hace que se demora, tal vez, a esto que... Bueno, pero está bueno, está muy bueno, digamos, poder contarlo y que la gente sepa que se van equiparando. Sí. Es el proceso de evolución colectivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces decimos, por otro lado, tenemos la vía endocrina, es decir, la generación de hormonas, ¿sí? Que se generan a nivel intestinal, y así como decimos, hay hormonas como que generadoras de placer, las endorfinas, la dopamina como generadora de felicidad, sí, también hay hormonas que generan no solo la digestión de los alimentos, sino que eso va a estimular mayor o menor ansiedad, sensaciones de tristeza o depresión, más allá de las situaciones emocionales que vivamos, ¿no? Por supuesto, que no es aislado a lo que va sucediendo, pero sí eso, entender que estas 4 vías. Entonces, por otro lado, decimos, la vía del sistema inmune, que es lo que hablábamos hace un rato, con las células, la citoquinética. ¿Alguna vez escucharon hablar de las citoquinas? Sí. Bien, son células que van a actuar siempre en un proceso inflamatorio, ¿sí? Desde ya vemos, por ejemplo, no sé, un niño corre por la vereda, se lastima y aparece un cortecito, ahí nomás aparecen células que van a ir a la reacción, ¿sí? Entonces eso forma parte de ese mecanismo. Del mecanismo de restauración, claro, ¿no? Exacto. Que va a ir ahí a restaurar ese tejido de esa manera como urgente. Esto va ocurriendo a medida que nosotros vamos alimentándonos, es decir, que el alimento ingresa por boca y llega al intestino ya, bueno, con todo el proceso que ya vimos antes. Bueno, y las células inmunes, que acá las resume así, pero bueno, hay un montón de nombres que por ahí no tendría como tanto sentido en esta clase. O sea que el propósito sería ayudar a esos mecanismos de autorregulación para mantener al organismo sano. Sí, ¿cierto? Eso por un lado, y entender que todas esas vías confluyen y que no hay nada que ocurra por separado. Claro. Entonces, alguna alteración en alguno de estos sistemas puede alterar o generar alguna patología o algún desbalance hormonal, alguna alteración que puede manifestarse tal vez en un laboratorio, en un síntoma, en la parte clínica. Claro, y no solamente en el aparato digestivo, sino en cualquier parte del cuerpo. O sea, cuando uno no tiene una alimentación adecuada, nos vamos enfermando, según las características de cada individuo, ¿cierto? Sí, es como para eso, para entender eso. Hasta enfermedades psíquicas también, porque de una alimentación inadecuada se genera un desequilibrio hormonal que produce estados de angustia, ansiedad, miedos, ¿no? Sí. Y que no tienen nada que ver quizás con lo neurológico específicamente, sino con la alimentación. Sí, o sea, si bien tiene que ver con lo neurológico, pero influido muchas veces en este caso, por la alimentación. Exacerbado. Claro, sí, que tal vez pueden ser por otras causas, pero en este caso, digamos, como que nos vamos a enfocar de qué manera nosotros podemos optimizar, eso que está ocurriendo y que en este caso nos convoca el alimento.
¿sí? Y bueno, Acá hay una alumna que dice, básicamente cuando estamos nerviosos y nos vamos por el baño y viceversa, una oyente del otro lado. exacto, sí, un síntoma podría ser ese, claro. Bueno, y la otra vía sería la del metabolito y los microbios, ¿sí? O sea, digamos, todo lo que se genera desde todos los metabolitos que se van generando de la microbiota, ¿sí? De ese conjunto de bacterias, porque nosotros decimos microbiota y a veces no sé si queda claro, pero ese conjunto de bacterias que conforman la capita que está por encima en la luz intestinal, por donde pasa el bolo alimentario, ¿sí? Entonces eso va generando no solo esto que vamos diciendo acá, sino restos, o sea, esos metabolitos que se van generando y que también eso no es inerte, digamos, no está muerto, sino que eso tiene influencia sobre alguna parte. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una lesión, supónganse, después de una diarrea, puede barrerse, digamos, ese moco que recubre a las microvellosidades, a esos pelitos bien chiquititos que están sobre la capa de nuestros intestinos, se puede barrer de manera tal que la unión es estrecha, o sea, existen uniones que son como, si nosotros quisiéramos representar de alguna manera gráfica, podemos decir que cada célula intestinal está pegada con otra, como que se llaman uniones estrechas, o sea, y están bien pegaditas. Cuando ocurre una separación, por diferentes causas, pero en general puede ser por una barrera, porque se barrió esa barrera intestinal, muchas veces esto se va despegando, entonces por ahí entran sustancias. Se agrieta, sería como un corte. Como un corte, exacto. Un corte. Sí. Entonces eso hace, que lo tienen en un dibujito del Manual. Sí, pero de lo que vimos la clase anterior, van a ver una célula intestinal, por un lado que está completa con un moco, y por otro van a ver células intestinales pegadas, y por encima, digamos lo que no tiene borrado el moco, y tienen un huequito. Entonces por ese huequito se puede meter metabolitos, tabaco, sustancias que vienen de contaminantes de la polución, diferentes agentes tóxicos que van a ser una posibilidad de daño a nuestro organismo, ¿sí? Claro, es como cuando se nos agrieta la piel por fuera. Claro, exacto. ¿Cierto? Que Nos queda esa barrera claro. digamos, desprotegida, Sí. entonces puede ingresar alguna sustancia que nos va a hacer dañina al organismo. Es una forma muy práctica y mirable, digamos, como una piel agrietada, Claro. que rápidamente nosotros nos arde, como que de esa manera nos damos cuenta rápido. Esto nos damos cuenta un poco más lento por ahí. Claro, o no nos damos cuenta, porque va el proceso interno de destrucción de las células y cuando querés acordar ya estás con una patología grave. Sí. Muchas veces. O sea, como no lo vemos internamente o se muestra a través de dolor de panza, que si la gente se toma un calmante y demás, entonces trae serios problemas. Sí, eso, vamos parchando, y la cuestión de esta clase, el foco, es que nosotros podamos tomar seria conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre esos órganos de nuestro organismo, que no es más que volver hacia unos años atrás y decir, bueno, me tengo que encargar seriamente de la alimentación mía, de mi familia, y no con procesos tan elaborados, a veces cosas más sencillas, pero volver al alimento. Sí, es ser selectivos, elegir lo que nos hace bien. Sí. Al alimento real. Exacto. No al alimento engañado que nos traen, que nos muestran desde otras partes. La industria. Sí, exacto. sí. Hecho en casa para que sea más natural y para que no tenga químicos y para que no tenga otros agregados de conservantes y demás. Claro, eso, y que hecho en casa muchas veces es hecho en nuestra casa, y algunas otras veces tal vez podemos delegar ese hecho en casa en otra casa, porque a veces no todas las familias tienen el mismo ritmo.
por ahí trabajan muchas horas fuera de casa y necesitan que eso sea comprado, pero de una buena calidad. Entonces tal vez va a ser hecho en otra casa para Sí, sí. algunas familias que no tengan ese tiempo, porque bueno, su trabajo o el ritmo familiar les implica eso, pero bueno, sí saber eso, como poder diferenciar qué produce la industria y qué hay cosas buenas, pero la mayoría no son tan buenas. Entonces, bueno, ahí vamos más en eso. Claro, es ser selectivos y aprender, ¿no? Porque Sí, con información, claro, supuestamente antiguamente vos ibas a un supermercado y todo lo que había en un supermercado era comestible. Hoy en día no es así, entonces poder conocer y poder seleccionar desde, digamos, desde este aprendizaje, ¿no? Sí, que eso pueda ser un poco más, bueno, que nuestras compras en el súper no sean tan abundantes, tal vez, digamos, reducir un poco más de productos de limpieza. Bueno, ahí vamos en los próximos, así no mezclamos. Bien, bueno, entonces, todo esto que vimos ahí con anterioridad nos permite declarar que la modulación de la microbiota es fundamental para estar en eje con nuestra salud. Porque alguna alteración de lo que vimos anteriormente genera patologías a nivel del sistema digestivo, a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema óseo, osteoarticular, todo lo que influye digamos, en cada parte del organismo puede tener que ver con una cuestión alimentaria. No solamente, no lo podemos evaluar aislado del resto de la vida, de lo que sucede emocionalmente, espiritualmente, sí, por supuesto, digamos, económicamente, en un contexto social. No podemos aislarnos, tenemos que ver el ser completo, pero sí saber eso, que muchas veces hay gente hoy que va por diferentes lugares, por diferentes médicos, consultas de diferentes tipos de médicos y no terminan dando como con la tecla, como se dice, dando que la solución muchas veces está en volver a un alimento o volver a una terapia nutricional como parte de recuperar la salud. Sí, o volver a las necesidades básicas de las que hablamos acá. Claro. Eso es lo básico y después, bueno, cualquier otro tratamiento que sea necesario en una situación especial. Sí, eso, atender en primer lugar esas necesidades. Y como tal, muchas veces lo que hoy sucede mucho es que hay una suplementación masiva. Nosotros decimos, bueno, tomo no sé qué de magnesio, tomo el no sé cuál. Bueno, pero ¿qué alimentos forman mi dieta? O sea, ¿cómo está? Porque hay mucha gente que elimina alimentos, pero está cargada de suplementos. Y no es así tampoco, más allá de que no haya sí, es correcto que haya un asesoramiento, un acompañamiento nutricional, médico, pero sí eso, como prestar atención, que a veces no todo va a ser repuesto en la salud con un suplemento inmediato. Tal vez puede ser que en alguna situación sí, pero eso sucede hoy como la suplementación masiva y bueno, la industria se aprovecha de eso claramente, ¿no? Entonces ahí estar como más atentas, volver al eje y bueno, y pedir un asesoramiento. Por ahí a lo mejor decir, bueno, vuelvo a mi médico de cabecera, si a mí me da confianza, consulto por tal, probaré, haré interconsultas. Bueno, pero como estar atentas a que eso es fundamental. Y el proceso de la modulación de la microbiota es esto de modular todo este proceso que dijimos antes. ¿Como para qué? Los laboratorios, ¿de qué manera lo vemos, digamos, en el tratamiento? Cuando hacemos laboratorios vemos que todo el proceso va mejorando. Si había alguna patología en algún órgano, por decirle endometriosis, por ejemplo, que es una enfermedad hoy que tiene cada vez una epidemiología más alta. Bueno, eso a ver cómo va disminuyendo, la clínica cómo mejora, cómo son los ciclos menstruales futuros, va mejorando, ¿no? Futuros de aquellos que nos generaron dolor o mucho malestar, un síndrome premenstrual muy doloroso y molesto, ¿no? Eso, volver ahí y la clave sería eso, ¿no? Bueno. Sí, el tema es que la gente lo que tienen que comprender, ustedes chicas también, y los que están del otro lado, es que la alimentación adecuada favorece a tener un organismo desinflamado, que cuando está hay inflamación se producen otras patologías como, qué sé yo, un cáncer de próstata viene de una inflamación
permanente en el organismo, ¿no? Y bueno, ya se sabe, digamos, que el cáncer en sí está producido en un gran porcentaje Sí. por el nivel de toxicidad que hay en nuestro organismo, ¿no, Gabriela? Claro, sí, o sea, siempre todo empieza con una inflamación de bajo grado, ¿sí? Que hoy se habla mucho de eso, la inflamación de bajo grado, cuando empieza a haber muchos más metabolitos sin depurar, muchos radicales libres, que eso no están como correctamente eliminados o están dando vueltas por todo nuestro torrente sanguíneo, entonces a algún lugar van a ir, a algún órgano, digamos, blanco, van a agarrar y se van a prender, y si no está bien fuerte, si ese sistema inmune no actúa de manera adecuada, va a generar alguna alteración que puede llegar y desencadenar una patología, ¿no? Entonces, cuando esa inflamación de bajo grado va avanzando y llega a una inflamación más, digamos, de un grado mayor, bueno, eso va generando mayor daño y puede desencadenar en un cáncer. Sí, en un cáncer, en este caso decíamos de próstata, puede ser, porque bueno, empieza por ahí, pero hay una alteración a nivel orgánico general. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a volver a esta que nosotros decimos, cuando decimos que la nutrición es un proceso biológico y que se determina como ciencia, ¿no? Y que hay necesidades concretas en las que nosotros decimos que van a estar determinadas por una edad, por una situación biológica, es decir, no va a ser lo mismo una mujer embarazada a un bebé de 3 o 4 meses, sus necesidades van a cambiar, por lo tanto vamos a tener siempre que estar atentas a conocer, digamos, cómo es ese proceso. En su caso, digo, no es que eso tenga que ser una formación que tengas que recibir, no, digo, es solo como manera informativa, ¿no? Que eso está determinado a las necesidades biológicas. Entonces, habrá mayores necesidades de calcio, de hierro, de magnesio, de manganeso, ¿sí? Acorde a la edad, al proceso, si hay una práctica deportiva o no, si hay alguna situación metabólica particular aumento, que puede generar, digamos, un aumento, tal vez puede ser agudo, por ahí una fiebre va a determinar mayor necesidad de agua que de algún otro nutriente, ¿no? Digo, como eso lo que va marcando las necesidades biológicas de los nutrientes que van a formar parte de... Bueno, a esta edad la menopausia. La menopausia, exacto, ¿sí? Y la importancia ahí de algunos nutrientes que, bueno, ahí ya los vemos acá. Bueno, entonces sí decimos que no hay alimentos esenciales, pero sí hay nutrientes esenciales. Entonces, podemos llevar diferentes tipos de alimentación. Puede ser una alimentación vegetariana, puede ser vegana, puede ser omnívora, es decir, que formen parte de las carnes de nuestra alimentación. Pueden ser con huevos, pueden ser con lácteos o no, ¿sí? La cuestión es que todo eso tiene que estar elaborado de una manera en la que nosotros consumamos todos los alimentos que necesitamos. Siempre va a haber un intestino más o menos permeable, es decir, pasa muchas veces que con una anemia nuestro intestino absorbe más hierro, una anemia ferropénica, es decir, cuando falta hierro, nuestro intestino absorbe más hierro que cuando no está en situación de anemia, es decir, cuando necesita más, absorbe más, ¿sí? Bueno, entonces nosotros decimos que hay 3 macronutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, y también hablamos de los oligoelementos, que son nutrientes que están en muy pequeña necesidad, o sea, digamos, en muy baja necesidad en cuanto a cantidad, pero son necesarios. Y que muchas veces, al estar la tierra desprovista de nutrientes por el tipo de producción agroindustrial, está también estando devastada, esos nutrientes no están. Por lo tanto, no los comemos. Tanto que sea a través de la carne, cuando comemos carne, porque las vacas no lo procesan, porque no lo comen del pasto, a cuando comemos alimentos vegetales. Cuando digo alimentos vegetales, a ver, ahí vamos con los dibujitos, también nos referimos a no solo decimos los vegetales con frutas y verduras, sino también decimos desde las hierbas, romero, laurel, tomillo,
cúrcuma, jengibre, cardamomo, bueno, la inmensa variedad que conforma, digamos, las hierbas medicinales y las especias, sino también decimos cereales, legumbres, semillas, frutas secas. Y la gran importancia que tienen esos alimentos que son fuente de grasas, tanto sean grasas vegetales, como son las semillas y los frutos secos, así como las grasas animales. No digo que las grasas animales sean malas, no, para nada, pero siempre tiene que haber una armonía y que puede haber mayor o menor predominancia de una u otra. Y eso va a depender de una individualidad, porque no todo para todos está bueno. Podemos hacer, digamos, transiciones, procesos que sean individuales, que estarán determinados por diferentes situaciones, en elecciones de salud, elecciones de cuidado del medio ambiente, éticos, de diferente índole, que va a determinar nuestro tipo de alimentación. Y nuestro organismo nos va a decir, es por acá o no, o ahora vamos por acá, otra vez no, ¿sí? Entonces ahí ante eso no hay un 2 más 2, 4. Así como hablamos del ayuno intermitente y decimos, bueno, ¿cuál es mejor? Y bueno, hay que escuchar el cuerpo. Entonces decimos, bueno, es el de 16 el mejor. Digo, porque eso siempre surge como pregunta, muchas veces ha surgido acá, y la respuesta es esa, atender la individualidad. No va a ser todo para todos igual. Si tengo más hambre o menos hambre en la mañana, qué le doy, cómo lo alimento, ahí vamos a eso, pero sí tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, hay que escuchar el cuerpo. Y cómo adaptarnos también a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Porque a veces las personas